Central TV presenta La Entrevista con el periodista David Dorantes. Cuando se hablan de gasolina, los consumidores muy inmediatamente piensan en refinerías, pozos petroleros, esas grandes instalaciones petroleras, y poco de pronto podrían pensar en los biocombustibles, que además de ser hechos a base de caña o de azúcar, también hay otro elemento que es el que está poniendo la nota a nivel nacional, internacional diría, de la región de Tamaulipas, que es el sorgo. El sorgo es una planta que además que servía hace algunas décadas para alimentar nada más a los ganados de engorda, ahora se está utilizando y experimentando para hacer biocombustibles. Dado el contexto que tiene la energía en todo el mundo, está entrando cada vez más ese tipo de biocombustibles. En ese sentido, Tamaulipas durante 5 años ha tenido el primer lugar a nivel nacional en producción de sorgo, y particularmente es la región de Vallehermoso, San Fernando, Río Bravo. Toda esta región es la que está produciendo altamente esa cantidad de sorgo, que ahora se estará destinando hacia la creación, fabricación, por decirlo de alguna forma, de los biocombustibles a través de una planta que ya está muy pronto, a 2 años más, de empezar a entregar sus primeros biocombustibles hacia Petróleos Mexicanos, Pemex. Y de eso nos vino a platicar Benito López, quien fuera incluso destacado a nivel nacional por este proyecto en un programa de Iniciativa México, de un programa televisivo a nivel nacional. Veamos qué nos dice Benito López. Y dejé para esta parte el tema del sorgo que ya se está produciendo en el tema de biocombustible. ¿Qué es lo que qué es el proceso que están haciendo a través de un maíz, de un grano, para que pueda ser un biocombustible? Bueno, antes que nada, pues sí quiero comentar que lo que estamos haciendo en Vallehermoso no es nuevo. Ya Brasil tiene 40 años de estar produciendo etanol con caña de azúcar. Estados Unidos tiene 40 años de estar produciendo etanol con maíz. Aunque en los últimos años las plantas que se están abriendo en Estados Unidos ya son con sorgo. Ya no hay plantas nuevas de maíz. Actualmente hay 200 plantas que procesan maíz para hacer etanol, pero hay 14 que procesan sorgo. Pero que México ha llegado tarde. Sí, México está tratando de entrar. Aún se puede decir que estamos en una prueba de concepto que no ha iniciado para introducir el etanol a la gasolina, pero no vamos a empezar de cero. El antecedente de 40 años de investigación en Estados Unidos y en Brasil, pues nos permiten que vas a empezar ya con tecnologías probadas, con un conocimiento total del proceso, tecnologías muy avanzadas, y eso es lo que va a hacer que empecemos con industrias muy exitosas, porque no tenemos que descubrir el hilo negro, ¿no? Por lo que preguntabas, pues para producir etanol lo que hacemos es que transformamos el almidón del grano, que puede ser maíz, sorgo, trigo, cualquier grano, papa, yuca, cualquier producto agrícola que tenga almidón, se puede transformar en etanol. Y lo que se transforma en etanol es precisamente el almidón. En el caso del sorgo, pues el 70% del grano es almidón. Por eso salen arriba de 400 litros por tonelada de sorgo, ¿no? Es una cantidad muy grande que puede superar a la del maíz. ¿Qué lo hace atractivo? Que es de donde viene lo atractivo del negocio, ¿no? Por un lado, tienes una materia prima muy barata que tenemos en sobreoferta en la región y que batallamos para comercializar. Pero por otro lado, tienes un proceso muy sencillo, simple, económico, en el cual tú puedes transformar ese almidón del sorgo en etanol. Le llaman proceso de molido en seco de granos, en donde lo único que hacemos es moler el grano, le agregas agua, y a través de un proceso enzimático y de levaduras, que se usa la levadura del trigo, la Saccharomyces cerevisiae, la que se usa para hacer pan, es la misma levadura que se usa para convertir. Primero la enzima transforma el almidón en glucosa, y luego esa glucosa, la enzima la transforma en alcohol etílico, que es el etanol. Es un proceso biológico muy sencillo, que tarda más o menos unas 40, 50 horas, desde que se muele el grano hasta que ya tienes el etanol al 99.5%. Es cuestión de 2 o 3 días. Y es un proceso muy sencillo. Corto y amigable al ambiente. Sí, así es. Son plantas muy ecológicas. O sea, una planta que procesa granos para producir etanol no tiene efluentes, no sobra agua que tires al dren, y no hay residuos sólidos, porque lo que no es almidón, todos los otros componentes del grano quedan en un concentrado que le llaman grano destilado seco, que se usa como alimento para ganado.
Y las emisiones que vemos por las chimeneas de las plantas de etanol solo es agua y CO2. Entonces son plantas muy amigables con el medio ambiente, no son contaminantes. Y por otro lado, también este etanol que estamos usando ya como combustible automotriz, ya sea que lo agreguemos a la gasolina o que lo usemos directamente en los vehículos flexibles, que ya hay muchísimos en México y en Estados Unidos que pueden funcionar con etanol puro, el producto de la combustión del etanol es agua y CO2. A diferencia de los productos de la combustión de la gasolina, ¿no? Donde hay aldehídos, cetonas y una serie de compuestos orgánicos volátiles que son tóxicos para la población. En el caso del etanol, cuando tú lo quemas, solo emite agua y CO2. Entonces, por lo que me estás diciendo, que Vallehermoso también tiene potencial en el fracking, que contamina hacia abajo, y también potencial de la industria energética que contamina hacia arriba, de petróleo petrolífico. Esta industria no afectaría al medio ambiente, no necesita más agua, no contaminaría mantos acuíferos. No, absolutamente. No hay. Como te digo, tenemos 40 años de experiencia en otros países que nos hacen tener la certeza de que estamos en un proceso totalmente amigable con el medio ambiente. Benito, ¿cómo fue que llegó a tu intento de llegar al punto del etanol a través del sorgo? Yo recuerdo que te conocí cuando estabas en Iniciativa México, que regreso a lo que decía hace un momento. Vallehermoso juega un papel muy importante en la industria del sorgo, pero además fuiste nominado a nivel nacional a través de tu industria del bioetanol. ¿Cómo fue que llegaste allí si estabas en la agricultura? Bueno, yo provengo de una familia de agricultores. Mis padres emigraron a la región agrícola en sus comienzos de Durango. Y desde que nacimos, pues nací en la parcela, ¿no? Me fui a estudiar agronomía a Saltillo, pero con la idea de regresar al rancho a seguir los caminos de mi padre, ¿no? De seguir sembrando. Nos dedicamos a la siembra de hortalizas un tiempo, buscándole alternativas al sorgo. Y este proyecto me tocó iniciarlo cuando yo era presidente de la Asociación Agrícola Local de Vallehermoso. Fue cuando se hicieron diferentes estudios de factibilidad para ver qué usos le podíamos dar al sorgo, por lo que comentaba hace ratito, ¿no? De que ya los productores llegamos a un nivel donde no podemos crecer como productores, se nos complica tener más superficie, se nos complica invertir en bodegas porque ya las tenemos o en maquinaria, y tocó que era una época que en Estados Unidos hubo un boom para producir etanol. Nosotros empezamos en el 2007 este proyecto. En ese tiempo había 100 plantas de etanol en Estados Unidos. Y se viene lo de la caída del precio del maíz, que estaba muy barato, se viene el incremento de los precios de la gasolina, y eso hizo que Estados Unidos en 2 años duplicara su capacidad de producción de etanol. Empezaron a construir plantas para llegar arriba de 200 plantas que tenemos ahorita, y fue cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad de que también México pudiera iniciar en este proceso. Pero no buscábamos hacer etanol, buscábamos mercado para el sorgo. Fue como nos dimos cuenta de que estábamos produciendo una materia prima que es la óptima a nivel mundial, la más barata y la más fácil de transformar en etanol, y que a través de esta industria pues pudiéramos solucionar un problema añejo que teníamos los productores, ¿no? De que todos los años batallamos para vender el sorgo, siempre lo vendemos por abajo del valor real porque competimos entre los mismos productores para vender primero que el vecino. Porque tenemos el compromiso de pagarle al banco y a las semilleras. Entonces, lo que hacemos ahí en la región es que cosechamos 2 millones de toneladas en un mes. Esas 2 millones de toneladas representa el consumo de México de 10 meses. O sea, producimos el 40% del sorgo de México. Nosotros lo estamos produciendo ahí en esa pequeña región. Pero en México no existe la costumbre de que el consumidor de sorgo hace inventarios. Ni Bachoco, ni Tyson, ni Cargill, ni Su Carne, ningún consumidor de sorgo tiene un inventario, sino que aprovecha nuestras bodegas, aún en esquemas de agricultura por contrato, donde hay un compromiso de que se lleve nuestro grano porque ya está vendido. Ahí se queda. Aún se queda en nuestra bodega y el comprador nos dice, ¿sabes qué? Sí quiero tu sorgo, firmamos el contrato, nomás que yo no lo quiero en mayo, lo voy a querer en enero del año que entra. Y ese tiempo que dura el grano guardado en la bodega tiene un costo para el productor. Sin duda. En aireación, un costo financiero porque hay que conseguir prestado para pagarle al banco. Tiene costos muy fuertes de lo que le llaman el control de plagas. La custodia completa. Y tiene un costo el dinero, ¿no? Conseguirlo para asumir los compromisos.
Y fue por lo que se buscó una salida a esa sobreoferta que se nos quedaba 8 o 10 meses guardado en nuestras bodegas con perjuicio al productor. Y esta planta de etanol que se diseñó desde el 2007, pues fue como anillo al dedo porque originalmente íbamos a consumir 500,000 toneladas, que era el 25% del sorgo de la región, y que eso nos iba a permitir no solo que las 500,000 toneladas se vendieran a un mejor precio, dado que vas a producir un producto de alto valor agregado, ya terminado, pero también las otras toneladas de sorgo, el 1,5 millones que sigue siendo para el sector pecuario, se puede vender en mejores condiciones porque ya no tienes una sobreoferta que te obliga a vender más barato que el vecino, ¿no? Quitas el 25% de la oferta de grano y eso hace que todo el grano se venda en mejores condiciones, aún el que no se hace etanol. Y fue por lo cual optamos en hacer los estudios de factibilidad, en integrar a los productores al proyecto. Ahorita, pues, Bioenergéticos Mexicanos tiene 163 socios, que pueden decir, no, pues son pocos, pero esos 163 socios tienen 36 SPRs. Están casi todas las cooperativas de la región integradas al proyecto. Por eso toda la región está interesada en este proyecto. Sácame una duda. Se decía en Iniciativa México hace ya más de 5 años. Fue en el 2012. Sí, se decía que era la primera bioplanta que se ponía en México. ¿Es la primera? Bueno, ahorita se puede decir que es el primer proyecto viable a nivel industrial. Aún al día de hoy es la primera planta totalmente viable. Aunque México tiene muchos años de estar produciendo etanol para diferentes usos, porque el etanol sirve para hacer medicamentos, cerveza, vino, plásticos, pinturas, desinfectantes. Sí. Tiene múltiples usos. Entonces, México es un gran consumidor de etanol que lo tiene que importar. Y los que producían en México etanol eran los ingenios azucareros, que además de azúcar tenían una pequeña planta destiladora de alcohol y que siempre han estado produciendo etanol, ¿verdad? No somos nuevos, porque ya existe ese antecedente a los ingenios azucareros. Pero en este nivel sí. En este nivel sí. Hubo una planta que se construyó en el 2008. Cuando nosotros iniciamos, en Nabolato se construyó una planta similar a la que está construyendo Biomex. Incluso es el mismo constructor, el mismo tecnólogo. Esa planta se construyó totalmente, pero en el 2008 se promulgó una ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos que prohibió el uso del maíz por ser un alimento básico para la población. Sinaloa no tenía sorgo, tenía solo maíz, y esa planta quedó como si fuera un elefante blanco. Hasta la fecha no ha podido operar porque, a pesar de que Sinaloa produce algo de sorgo, es un estado deficitario. Producen 500,000 toneladas de sorgo, pero consumen 1 millón porque tienen granjas de cerdo, tienen engordas de bovinos. Sí. Entonces Sinaloa le compra sorgo a Tamaulipas, y no era viable pues usar sorgo de Sinaloa para usar etanol porque no eran ni autosuficientes. Yo recuerdo haber estado en una planta de biocombustibles experimental de la Universidad de la UNAM en Jalisco. ¿En Tamaulipas tiene algunos proyectos experimentales de esa forma? Que lo hacían incluso a partir del nopal. Eso fue lo que... Bueno, hay plantas... La entrevista con el periodista David Dorantes.